A continuación escucharemos el mensaje Incrementando nuestra sed de Dios, segunda parte, por el pastor Sugel Michelén. Algunas personas se vuelven tan fanáticos por individuos famosos que llegan a cometer locuras para conocer a sus ídolos y verlos cara a cara. Más de una vez hemos visto en la prensa de un fanático que violó la seguridad en tal o cual sitio y se introdujo en la casa de aquel artista o de aquella celebridad. Por eso a estos artistas se les llama ídolos, porque ciertamente algunos realmente los idolatran. Algunas celebridades tienen incluso que contratar equipos de seguridad para que sus fanáticos los dejen vivir tranquilos. Ahora imaginemos, hermanos, en esta noche una situación a la inversa. Imagínate que un día te enteras de que alguien importante, muy importante, quiere conocerte a ti. No tiene que ser necesariamente un artista, puede ser el presidente de una gran nación, un renombrado científico ganador del premio Nobel, un famoso escritor, y un día se aparece en tu casa con alguien conocido tuyo que te dice que esta persona ha hecho lo imposible por encontrarte. ¿Cómo reaccionarías tú? Bueno, seguramente te sentirías muy halagado y profundamente sorprendido y extrañado porque esa persona tan importante y tan famosa sepa de ti, te haya tomado en cuenta y se haya esforzado por entrar en contacto contigo y ser tu amigo personal. Hermanos, lo que nosotros hemos venido a hacer en esta tarde como iglesia es a recordar el hecho extraordinario y sorprendente de que el creador y sustentador del universo nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos del grupo de sus íntimos. Y Él envió a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados para que esa amistad pueda ser posible. Dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo para que los creyentes tengan vida eterna. Y esa vida eterna no es simplemente un tiempo interminable, es una existencia en perfecta comunión con Dios. Orando al Padre en Juan capítulo 17, versículo 3, dice el Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. En eso consiste la vida eterna, en que conozcamos al Padre y al Señor Jesucristo. Cristo vino al mundo y murió en una cruz por nuestros pecados para que ese conocimiento de Dios fuese posible. Así que Él, el más grande, hizo el más grande sacrificio para que nosotros, los más insignificantes, tengamos comunión con Él. Hermanos, ¿no es eso extraordinario? ¿No debería producir en nosotros un vivo deseo por cultivar una relación cada vez más íntima con nuestro Señor? Él quiere que nosotros tengamos con Él ese tipo de relación, de comunión íntima. Y por eso al salvarnos creó en nosotros una sed espiritual por su persona. Fue Dios quien produjo en nosotros la sed de buscarlo. Por eso son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor, porque ellos serán saciados. Y en el Salmo 107, versículo 9, el salmista describe a Dios como aquel que sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Quién es Dios? Aquel que sacia al alma menesterosa, aquel que llena de bien
al alma hambrienta. Mi hermano amado, ¿está tu alma hambrienta de Dios? Él ha prometido saciarla. Él ha prometido llenarla de bien. Y lo que quiero que veamos son algunos pasos prácticos para saciar nuestra sed de Dios, mientras incrementamos al mismo tiempo nuestro deseo por tener más sed de Él. ¿Cómo saciar esa sed y al mismo tiempo cómo incrementarla para tener más sed? Aclaro que estos pasos prácticos presuponen una conversión. Estos pasos prácticos de los que vamos a estar hablando aquí presuponen que las personas ya se han convertido al Señor, han sido regenerados por el Espíritu Santo, porque de lo contrario no tendrían sed. A veces nosotros decimos, mira, yo creo que fulano de tal está buscando a Dios. No, mi hermano, déjame aclararte algo. El único que busca a Dios es el creyente. A veces nosotros pensamos que las personas están buscando a Dios y que al convertirse lo encuentran, pero es todo lo contrario. Cuando nosotros somos inconversos no estamos buscando a Dios, Él está buscándonos a nosotros, nos encuentra, nos da sed y entonces nosotros comenzamos por primera vez en nuestra vida a buscar a Dios. Solo el cristiano busca a Dios. Y Dios ha puesto ya esa sed en nuestro corazón. De lo que vamos a hablar en esta noche son algunos pasos prácticos de cómo saciar esa sed mientras aumentamos al mismo tiempo nuestra sed para querer más. Y el primero de esos pasos prácticos es que debemos tomar la determinación de mortificar aquellos pecados que nos están alejando de Dios y embotando nuestros sentidos espirituales. No podemos dedicarnos a cultivar una relación de cercanía e intimidad con Dios mientras tenemos al mismo tiempo una controversia con Él por pecados no confesados y los cuales no tenemos la firme determinación de abandonar. Hermanos, ¿cuáles son los medios a través de los cuales nosotros nos comunicamos con Dios y Él se comunica con nosotros? La lectura de la Biblia y la oración. ¿Y qué ocurre cuando un creyente verdadero está en medio de esa controversia con Dios? ¿Qué ocurre? Veamos algunos textos. Salmo 66, versículo 18. Dice el salmista aquí, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo todavía estoy reteniendo mi iniquidad, tengo una controversia con Dios porque no quiero abandonar ese pecado favorito, una de las consecuencias será controversia y problema en mi tiempo de oración con el Señor. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, hablando a los esposos y a las esposas, dice el apóstol, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con vuestras esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay estorbo cuando yo no vivo sabiamente con mi esposa. El pecado obstruye mi comunión con Dios en oración. Y lo mismo ocurre con la lectura de la Biblia. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desechen esto para que puedan desear aquello. Desechen el pecado, la malignidad, la malicia, para que puedan desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Como decía Martín Lutero, o la Biblia te mantiene lejos del pecado o el pecado te mantiene lejos de la Biblia. Cuando un creyente comienza a amamantar sus pecados, cuando un creyente comienza a tener pecados favoritos que no quiere abandonar, una de las primeras cosas que comienza a descuidar es la lectura de la Biblia. Porque la Biblia va a estar continuamente enfrentando su conciencia contra su pecado. Examina, mi hermano, con dolorosa honestidad cuáles son esos pecados amados,
Esos pecados a los cuales le has tomado cariño y que tú no quieres abandonar. Porque esos pecados se están convirtiendo en una pared infranqueable entre tú y Dios. Toma la determinación de hacerles una guerra abierta. Y yo te vaticino que será una tarea ardua. Al mismo tiempo te advierto que de no hacerlo puedes terminar apostatando de la fe. Sin santidad nadie verá al Señor. Sí, la salvación no se pierde, pero un periodo prolongado de controversia con Dios puede ser un síntoma de mortandad espiritual que terminará en apostasía y llevando a la persona al infierno. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ver cuáles son esos pecados amados, cuáles son esos pecados queridos, esos pecados a los cuales les hemos tomado cariño y que no queremos abandonar, y tomar la determinación de hacerles una guerra mortal. En segundo lugar, no sigas deteniéndote a beber en las fuentes del mundo que resecan el alma. No te detengas a beber en las fuentes del mundo que resecan el alma. Ahora noten, hermanos, que este punto es distinto al anterior. En el punto anterior nos referíamos a cosas que son abiertamente pecaminosas. Aquí nos estamos refiriendo a cosas lícitas del mundo que pertenecen al terreno de la libertad cristiana. Hay algunas fuentes de las que no debemos beber ni una sola gota porque son fuentes prohibidas. Pero hay cosas del mundo que nosotros podemos colocar en la categoría de deleites legítimos, pero de cuyas fuentes debemos beber con moderación. Los puritanos solían decir que debemos hacer uso del mundo como los perros descendían a beber agua del Nilo, que solo se quedaban allí el tiempo necesario y siempre con todos los sentidos alertas por temor a los cocodrilos. Así deben los creyentes hacer uso de las cosas lícitas del mundo. Las pecaminosas ni mencionarlas. Las cosas lícitas, aquellas que pertenecen al terreno de la libertad cristiana, debemos beber de esas aguas como los perros bebían de las aguas del Nilo. Allí el tiempo necesario y con todos los sentidos alertas por temor a los cocodrilos. Mi amado hermano, si te detienes a beber demasiado de esas fuentes, los cocodrilos te morderán. Y tarde o temprano tu alma se tornará seca y agrietada, y tus sentidos espirituales se embotarán, se entumecerán, de tal manera que no podrás percibir la presencia de Dios en tu vida. Por eso Pablo decía, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, no todas convienen. Beber mucho de las fuentes lícitas del mundo embotan los sentidos. Embotan los sentidos espirituales. No nos permiten estar alertas. No nos permiten tener discernimiento. No nos permiten percibir por dónde anda el diablo para destruir nuestras almas inmortales. En tercer lugar, lee, estudia y medita regularmente en la palabra de Dios. Lee, estudia y medita regularmente en la palabra de Dios. Hermanos, es imposible tener comunión con Dios si no es a través de su palabra. Es la palabra de Dios la que Él usa para vivificar nuestras almas, para restaurar nuestras almas. Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Sientes tu alma abatida, mi hermano? ¿Sientes tu alma reseca, como decíamos esta mañana? Mira lo que dice el salmista aquí. Vivifícame, oh Dios, según tu palabra. Versículo 50. Hablando de la palabra, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 88.
Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Versículo 107, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Versículo 154, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Hermanos, yo creo que estos textos son suficientes para entender que sin la palabra de Dios, nuestras almas no serán restauradas a una comunión cada vez más fresca, más íntima, más cercana con nuestro Dios. Es a través de la palabra de Dios que nosotros conocemos a Dios. Es a través de la palabra de Dios que Dios se nos revela en todas sus perfecciones, en todos sus atributos, en toda su belleza. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y en qué medita este hombre? Medita en lo que él ha aprendido de la persona de Dios en su palabra. Medita en las promesas de Dios. Medita en los mandamientos de Dios. Santifícalos en tu verdad. Le dice el Señor al Padre, tu palabra es verdad. Este es el instrumento que usa Dios para santificar nuestras almas. Lo que el salmista dice es que nosotros debemos meditar en la palabra de Dios, meditar en la persona de Dios, meditar en las promesas de Dios, meditar en las excelencias de Dios, todo el tiempo. Así se vivifica el alma, así se refresca el alma, así se renace la vida espiritual del creyente. Con la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, vivifícame conforme a tu palabra. Todo el tiempo, cada día. Y no solamente meditar en versículos bíblicos, es que cuando la palabra de Dios es el contexto en el que se desarrollan nuestros pensamientos, nosotros podemos ver a Dios aún en la creación y tomar cosas de la creación para meditar en la persona de Dios. Dice el salmista en el Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿y qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Este individuo está contemplando la creación. ¿Y a dónde lleva su pensamiento? A la persona de Dios que lo creó. Mi hermano amado, a lo largo del día, ¿qué tanto te detienes tú a considerar la bondad de Dios para contigo? ¿Qué tanto te detienes tú a considerar la majestad de Dios, la grandeza de Dios, las obras de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios? ¿Qué tanto? Cada día. ¿Qué tanto las cosas que tú observas en la creación te llevan a meditar en esas cosas? Usando como marco de referencia la palabra de Dios. Lee, estudia, medita regularmente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios produce vida. Dios habló y todo fue creado por su palabra. ¿Cómo Él nos trajo a Cristo? Por su palabra. ¿Cómo Él creó en nosotros nueva vida? Por su palabra. ¿Cómo esa nueva vida es sostenida? Por su palabra. Mi hermano, tú quieres desarrollar una comunión más cercana, más íntima con Dios. Lee, estudia, medita regularmente en la palabra de Dios. En cuarto lugar, ora regularmente a Dios. Y al hacerlo, no olvides lo que has leído en la palabra de Dios. Decía alguien que uno es maleducado muchas veces con Dios, porque uno está leyendo la Biblia. En la lectura de la Biblia, Él ha venido a nosotros y nos ha hablado a través de su palabra, y cuando nosotros vamos en oración a Él, cambiamos el tema. Una de las prácticas que nosotros debemos desarrollar es aprender a tener comunión con Dios en oración a través de la palabra de Dios. Tú estás leyendo la Escritura y Dios te ha hablado claro a través de su palabra. Mi hermano, toma eso mismo que Dios te ha dado
eso mismo que Dios te ha dicho, eso mismo que Dios ha traído a tu conciencia, y llévalo en oración delante de Dios. No es que tú no puedes orar por otras cosas, pero ora en y a través de la palabra de Dios. En el último sermón que estudiamos del libro de Daniel, vimos cómo Daniel está estudiando al profeta Jeremías, ve allí los famosos 70 años que debe durar la cautividad, y ¿qué hace él? Toma esa profecía como un motivo de oración. En los textos que leímos en el Salmo 119, vemos claramente la relación que hay entre la Biblia y la vivificación de Dios. Vivifícame conforme a tu palabra. Pero allí también vemos la relación tan estrecha que hay entre la oración y la restauración del alma. ¿Qué está haciendo el salmista allí? Orando a Dios. Vivifícame, Señor, aplica tu palabra en mi vida, restaura mi alma, restaura mi comunión contigo. Ora regularmente a Dios, y al hacerlo no olvides lo que has leído en la palabra de Dios. En quinto y último lugar, lee la biografía de grandes hombres de Dios que anduvieron cerca de Dios, y los libros devocionales escritos por hombres así. Lee la biografía de grandes hombres de Dios que anduvieron cerca de Dios, y los libros devocionales escritos por hombres así. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 17: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No solamente miren a los apóstoles, Pablo dice, miren también a aquellos en la iglesia, aquellos santos que andan según ese ejemplo. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Imitad su fe. Probablemente el autor de Hebreos se está refiriendo aquí a pastores que habían muerto ya. Recuerden a esos pastores. Y hermanos, hay muchas biografías que tenemos a la mano. La biografía de Spurgeon, la biografía de Bunyan, la biografía de Whitefield. Hombres que anduvieron cerca de Dios. Decía Martin Lloyd-Jones que cuando él, después de predicar la palabra en el púlpito, sentía que Dios lo había bendecido en una manera especial, y sentía que su corazón estaba tendiendo a vanagloriarse, dice: yo tomo el diario de Whitefield y en 5 minutos de lectura tengo los pies en la tierra. 5 minutos de lectura. Hermanos, es una enorme bendición leer las biografías de hombres así. Como es una enorme bendición leer los libros devocionales escritos por hombres así. El progreso del peregrino de Bunyan, Cerca de Dios de Abraham Kuyper, Cómo incrementar nuestra comunión con Dios de Matthew Henry, La búsqueda de Dios de A.W. Tozer, y así podemos citar varios libros que serán grandemente usados por Dios en tu vida para incrementar tu comunión con Él. Y para terminar, quisiera leerles en lecturas matutinas de Spurgeon. En enero 19, Spurgeon dice lo siguiente, y con esto concluyo: dime dónde perdiste a Cristo y yo te mostraré el lugar más probable donde hallarlo. ¿Lo has perdido en tu cámara secreta por descuidar la oración? Si es así, allí debes buscar y hallarlo. ¿Lo perdiste a causa del pecado? Entonces solo lo hallarás abandonando el mal y tratando de mortificar con la ayuda del Espíritu Santo los miembros en los cuales reside la concupiscencia. Lo perdiste por ser negligente en el estudio de las Escrituras. Entonces debe buscarlo allí. Dice un proverbio: busca la cosa perdida en el lugar donde se cayó, pues allí está. Así pues, busca a Cristo en donde lo perdiste, pues Él no se fue a ningún lado. Pero retroceder en busca de Cristo es pesada labor. Bunyan nos cuenta que el peregrino consideró el camino desandado hacia el cenador, donde había perdido el rollo, el más duro de todos los que él había andado. Es más fácil andar 20 kilómetros hacia adelante que desandar uno en busca del testimonio perdido. Procura pues, al hallar al Maestro, estar estrechamente unido a Él,
Y ahora Spurgeon pregunta, ¿pero cómo es que lo perdiste? Cualquiera hubiese pensado que tú jamás te separarías de tan precioso amigo, cuya presencia es tan dulce, cuyas palabras son tan consoladoras y cuya compañía es tan querida. ¿Cómo es que no lo miraste continuamente por temor de perderlo de vista? Sin embargo, ya que lo dejaste ir, es una bendición que ahora lo estés buscando, aunque gimas tristemente diciendo, oh, si supiese dónde hallarlo. Sigue buscándolo, pues es peligroso estar sin el Señor. Sin Cristo eres igual a una oveja sin pastor, igual a un árbol sin agua, igual a una hoja marchita en la tempestad, no unida al árbol de la vida. Búscalo con corazón íntegro y lo hallarás. Entrégate a una búsqueda insistente y sin duda lo hallarás para tu gozo y contentamiento. Son lecturas como estas que ayudan al creyente a reanimar sus almas secas, resecas y áridas.